Vamos a resolver este interesante problema de equilibrio en fase gaseosa que acá leemos. Para la reacción de disociación del tetróxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno a una temperatura de 27 grados centígrados y una presión total de una atmósfera, el grado de disociación del tetróxido de nitrógeno es del 20%. Determinar el grado de disociación del tetróxido de nitrógeno a 27 grados centígrados y a una presión total de 0,1 atmósfera. Bueno, este es un equilibrio en fase gaseosa que, como sabemos, puede ser afectado por la presión. Tenemos la mezcla de los dos gases en un recipiente cerrado sometido a una cierta presión total. Bueno, variando la presión, si la presión sea más alta o más baja, podemos hacer que el equilibrio se desplace en un sentido o en el otro, que la disociación del tetróxido de nitrógeno sea mayor o sea menor. Eso lo vimos con el principio de Le Chatelier. La baja presión favorece la formación de especies gaseosas, ¿no? El sistema se desplaza hacia donde haya mayor número de moles gaseosos. Y como vemos acá, en los reactivos tenemos un mol de gas y en los productos tenemos 2 moles de gas. O sea, por cada mol de gas que se consume, se generan 2. Entonces la baja presión va a favorecer la formación de dióxido de nitrógeno, va a favorecer el desplazamiento desde reactivos a productos. La baja presión favorece la disociación del tetróxido de nitrógeno. Por el contrario, la alta presión no la favorece. Entonces el grado de disociación esperamos que aumente cuanto más baja sea la presión. Entonces, la clave del problema es la siguiente. Nosotros tenemos una primera situación en la cual nos dicen que a 27 grados centígrados, a una presión total de una atmósfera, el grado de disociación es 20%, o sea 0,2. Y luego, en la segunda situación que tenemos que calcular el grado de disociación a una presión ahora total de 0,1 atmósfera, a una presión distinta, pero a la misma temperatura. O sea, las dos situaciones son a distinta presión, pero a la misma temperatura, con lo cual el valor de la constante de equilibrio es el mismo. Si nosotros podemos expresar la constante de equilibrio en función de la presión total y del grado de disociación, esa misma expresión matemática nos va a servir para calcular esta otra situación, porque la constante de equilibrio en los dos casos es lo mismo. El constante de equilibrio depende únicamente de la temperatura. Entonces, eso es lo que queremos lograr, relacionar matemáticamente presión total, grado de disociación y constante de equilibrio. Esa relación matemática que podemos extraer con estos datos nos va a servir para calcular el grado de disociación en esta otra situación. Entonces, tenemos el equilibrio del tetróxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Las presiones en el equilibrio van a ser, la presión del tetróxido de nitrógeno va a ser esta presión inicial, podemos llamarla, no me gusta llamarla inicial porque al decir inicial estaríamos como asumiendo que inicialmente el sistema está formado por tetróxido de nitrógeno y en realidad podría estar, no necesariamente, podría estar ya inicialmente formado por una mezcla de ambos gases. Podemos llamar la presión inicial o más exactamente sería la presión del tetróxido de nitrógeno para un grado de disociación igual a 0. O sea, si el sistema no estuviera para nada disociado, estuviera formado únicamente por tetróxido de nitrógeno. Entonces sería esa presión inicial menos X, lo que disminuye la presión a medida que avanza la reacción. Esa sería la presión en equilibrio, ¿no? La inicial menos X. Y la presión del dióxido de nitrógeno sería 2X. Muy bien. Nos interesa expresar todo en función de la presión total. La presión total va a ser la suma de las presiones de ambos gases en el equilibrio. No cometamos este error de poner que la presión total es igual a la presión del tetróxido de nitrógeno más 2 por la presión del dióxido. Esto está mal, ese 2 no va. Es la suma de ambas presiones. Ley de Dalton. La presión total es la suma de las presiones parciales. Ninguna presión va multiplicada por 2 ni por ningún otro coeficiente. El coeficiente 2 es el coeficiente estequiométrico del dióxido de nitrógeno, que nos indica la relación en la cual se consume un reactivo y se genera el producto, pero no tiene que ver con la presión no va multiplicada por 2 ni por ningún otro coeficiente. Entonces, sumamos estas dos presiones que acabamos de expresar. La presión total sería la presión inicial del tetróxido de nitrógeno menos X más 2X, lo cual nos da presión total, la presión inicial del tetróxido más X. Esa es nuestra ecuación 1. La presión del tetróxido de nitrógeno en el equilibrio es la presión inicial menos X. Y
acá tenemos la ecuación 1, nos da una relación entre la presión inicial y la presión total, o sea que vamos a expresar la presión del tetróxido de nitrógeno en función de la presión total. Nos queda presión total menos 2x, mientras que la presión del dióxido de nitrógeno es 2x. Ahora vamos a relacionar las presiones con el grado de disociación. El grado de disociación es lo que se consume del reactivo dividido la cantidad inicial del reactivo. En este caso las cantidades tenemos expresadas en formas de presiones, ¿no? Lo que se consume del reactivo es X y la cantidad inicial era lo que llamamos la presión inicial. Entonces ese sería el grado de disociación. Y de vuelta expresamos todo en función de la presión total. Entonces nos queda que el grado de disociación es X sobre la presión total menos X. Despejamos X de esta expresión, nos queda entonces presión total por el grado de disociación sobre 1 más alfa. Esto ya es puramente matemática, tenemos que tener claro a dónde estamos yendo. Queremos expresar, relacionar matemáticamente grado de disociación, presión total y constante de equilibrio. Muy bien, entonces la presión del tetróxido de nitrógeno en equilibrio habíamos dicho que era presión total menos 2x, y x ya lo tenemos expresado acá en función de la presión total y del grado de disociación. Entonces nos queda esto, presión total menos 2 por presión total, grado de disociación sobre 1 más el grado de disociación. Reordenando esto nos queda esta expresión para la presión del tetróxido de nitrógeno en equilibrio. Presión total por 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Ahí vamos avanzando. Ahora vamos a expresar la presión del dióxido de nitrógeno en función de la presión total y del grado de disociación. La presión del dióxido de nitrógeno en equilibrio era 2x y x ya la habíamos expresado en función de alfa y de la presión total. Nos queda 2 por presión total por alfa sobre 1 más alfa. Ya tenemos las dos presiones de los dos gases en el equilibrio expresadas en función de la presión total y de alfa. Reemplazamos ahora en la expresión de la constante de equilibrio. Presión del dióxido de nitrógeno al cuadrado sobre presión del tetróxido de nitrógeno. Acá reemplazamos esas presiones que ya habíamos determinado. Bueno, operando matemáticamente y reordenando, llegamos finalmente a la expresión que queríamos. La constante Kp, la constante de equilibrio, es 4 por la presión total por alfa cuadrado sobre 1 menos alfa cuadrado. Y ahí llegamos a la expresión que queríamos. Una expresión que nos relaciona la constante de equilibrio Kp en función de la presión total y del grado de disociación. Recién ahora introducimos los números del problema. El dato inicial teníamos que a una presión total de 1 atmósfera el grado de disociación era 0,2. Bueno, eso nos permite calcular, teniendo presión total y el alfa, nos permite calcular la constante de equilibrio. Calculamos la constante de equilibrio que nos da 0,166 atmósferas. Esa es la constante de equilibrio de la reacción Kp a 27 grados centígrados. Para cualquier otra situación que ocurra a 27 grados centígrados podemos usar esta expresión y podemos usar este valor de Kp. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora nos plantea, en la segunda situación nos plantea que la temperatura es la misma, con lo cual el valor de Kp es el mismo, y queremos ahora calcular el grado de disociación a otra presión total. O sea, de esta misma expresión despejamos alfa, que nos queda así. Raíz cuadrada de Kp sobre Kp más 4 por la presión total. Despejamos entonces el alfa de la ecuación 7 y llegamos a esta otra expresión, que es la misma expresión, lo que pasa que ahora lo que está despejado es el alfa y no el Kp. Y reemplazamos ahora por los mismos valores. La constante de equilibrio sigue siendo la misma porque la temperatura no cambió, y ahora tenemos una nueva presión total, 0,1 atmósferas. Y ahí obtenemos que el grado de disociación es de 0,54, o sea, del 54%, como habíamos dicho, ¿no? Al disminuir la presión, el grado de disociación aumenta. Para una presión de 1 atmósfera teníamos un grado de disociación del 20%, al bajar la presión total a 0,1 atmósferas, el grado de disociación aumentó a 54%, se disocia más el tetróxido de nitrógeno a menor presión. También podríamos plantear otro problema ahora. ¿Cuál debe ser la presión total para que el grado de disociación sea, por ejemplo, de 0,8? Bueno, es lo mismo, lo resolvemos a partir de esta expresión o de esta. Ahora la incógnita es la presión total. Ahora tenemos, siempre es a 27 grados centígrados, con lo cual el valor de Kp sigue siendo el mismo que calculamos antes, y ahora planteamos cuál debe ser la presión para alcanzar un determinado valor de alfa. Ahora, de esta expresión hay que despejar la presión total. La presión total nos queda Kp por 1 menos alfa cuadrado sobre 4 alfa cuadrado, y ahora reemplazamos por los números, donde alfa ahora es 0,8.
y Kp tiene el mismo valor, y eso nos da que la presión total es 0,023 atmósferas, o sea, 18 torres. O sea, para conseguir un grado de disociación de 0,8, o sea, del 80% más alto todavía, hay que bajar más aún la presión. Esta expresión matemática del grado de disociación en función de la constante de equilibrio y la presión total la podemos también representar gráficamente. Observemos que la presión la tenemos en el denominador. Quiere decir que cuando, bueno, el alfa va a tener un valor entre 0 y 1, nunca va a llegar a ser 0, porque para que sea 0 la presión debería ser infinita. Para valores finitos de presión, este cociente nunca va a valer 0. Y tampoco va a valer 1, porque observemos que el numerador es Kp y el denominador es Kp más la presión. O sea, el denominador siempre va a ser mayor que el numerador. Entonces, este cociente nunca va a valer 1. Puede aproximarse mucho a 1, pero nunca va a valer 1. O sea, el alfa siempre va a estar entre 0 y 1. Cuando la presión total sea para valores altos de presión total, acá vamos a tener un denominador, el denominador va a ser grande y el cociente se va a aproximar a 0. Nunca va a llegar a 0, pero se va a aproximar a 0. Y para presiones bajas, este término se va haciendo despreciable frente al Kp y el numerador y denominador se hacen similares, con lo cual el grado de disociación se aproxima a 1. Eso lo representamos gráficamente de esta manera. El grado de disociación en función de la presión total nos queda una curva como esta, ¿no? Para presiones bajas tendiendo a 0, llegamos a un grado de disociación de 1 o cercano a 1. Y a medida que la presión aumenta, el grado de disociación disminuye a valores, bueno, cercanos a 0.